Relatos del lado oscuro. Presenta. Antes de contarles mi relato, debo decirles que yo vivo en una antigua casa de la actual calle Belisario Domínguez. Durante muchos años me han contado del fantasma de la monja, y a menudo escucho cosas relacionadas con este caso. Según consta en las actas del muy antiguo convento de la Concepción, que hoy se localizaría precisamente en la esquina de Belisario Domínguez y Santa María la Redonda, las monjas enclaustradas en tan lóbrega institución sufrieron la presencia de una blanca y espantable figura, que en su hábito de monja de esa orden veían colgada de uno de los arbolitos de durazno que en ese entonces existían. Actualmente no existen esos arbolitos, pero mi abuela todavía los recuerda. Los vecinos más viejos cuentan que cada vez que alguna de las novicias o profesas tenía que salir a alguna misión nocturna y tenía que cruzar el patio y los jardines de las celdas interiores, no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que había en el centro, y entonces ocurría aquello que hoy me cuenta mi abuela. Balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturna, veían aquella novicia pendiente de una soga, con sus ojos salidos de las órbitas y con su lengua como un palmo fuera de los labios retorcidos y resecos. Sus manos juntas y sus pies con las puntas de las chinelas apuntando hacia abajo. Las monjas huían despavoridas, clamando a Dios y a las superioras. Y cuando llegaba ya la abadesa o la madre tornera, que era la más vieja y la más osada, ya aquella horrible visión se había esfumado. Así, noche a noche y monja tras monja, el fantasma de la novicia colgando del durazno fue motivo de espanto durante muchos años, y de nada valieron rezos ni misas, ni duras penitencias, ni golpes de cilicio para que la visión macabra se alejara de la santa casa. Seguro todo era una visión colectiva, un caso típico de histerismo provocado por el obligado encierro de las religiosas. No seas incrédulo. Pero mira, hijo, hay algo que a la gente se le olvida contar. Detrás de la fantasmal aparición de aquella monja ahorcada se oculta una cruel verdad. Cuéntame, abuela. Pues has de saber que el convento de la Concepción fue el primero en ser construido en la capital de la Nueva España, y por lo tanto el primero en recibir como novicias a hijas, familiares y conocidas de los conquistadores españoles. En ese entonces, en la esquina de hoy, serían las calles de Argentina y Guatemala. En donde después habría una cantina, ¿no, abuela? Exacto, hijo. Ahí en ese lugar vivían los hermanos Ávila, que eran Gil, Alfonso y Doña María, a la que por oscuros motivos se inscribió en la historia como Doña María de Alvarado. Pues bien, esta Doña María, que era bonita y de gran prestancia, se enamoró de un tal Arrutia, mestizo humilde, quien, viendo el profundo enamoramiento que había provocado en Doña María, trató de convertirla en su esposa para así ganar mujer, fortuna y linaje. Pero a tales amoríos se opusieron los hermanos Ávila, sobre todo el llamado Alonso de Ávila, quien, llamando una tarde al irrespetuoso y altanero mestizo, le prohibió que anduviese en amoríos con su hermana. Pero el tal Arrutia no hizo caso, Molesto, don Alonso de Ávila se fue a su casa, en la esquina que ya te dije, hijo, y que siglos después se llamara del Reloj y Escalerillas respectivamente. ¿Y qué pasó entonces, abuela? Pues resulta que habló con su hermano Gil, a quien le contó lo sucedido. Gil pensó en matar en un duelo al bellaco que se enfrentaba a ellos, pero don Alonso, pensando mejor las cosas, dijo que el tal sujeto era un mestizo despreciable, que no podía medirse a espada contra ninguno de los dos, y que mejor sería encontrar otra solución. Pensando mejor las cosas, decidieron reunir un buen monto de dinero y se lo ofrecieron al mestizo para que se largara para siempre de la capital de la Nueva España, pues con los dineros ofrecidos podría instalarse en otro sitio y poner un negocio lucrativo. El mestizo aceptó y, sin decir adiós a la mujer que había llegado a amarlo tan intensamente, se fue para Veracruz. Y supongo que la desdichada doña María Alvarado sufría. Ay, pues sí, padecía, lloraba y gemía como una sombra por la casa solariega de los hermanos Ávila. Finalmente, viendo tanto sufrir y llorar a la querida hermana, Gil y Alonso decidieron convencer a doña María para que entrara de novicia a un convento.
escogieron al de la Concepción, que estaba aquí cerquita, y tras de reunir otra fuerte suma como dote, la fueron a enclaustrar diciéndole que el mestizo motivo de su amor y de sus cuitas jamás regresaría a su lado, pues sabían de buena fuente que había muerto. Sin mucha voluntad, doña María entró como novicia al citado convento, en donde comenzó a llevar la triste vida claustral, hijo. Imagine, abuela, esas noches horribles que seguramente pasó, en la soledad tremenda de su celda. Seguro se olvidaba de su fe y de todo, y solo pensaba en aquel mestizo que la había sorbido hasta los tuétanos y que le había robado el corazón. Pues sí, hijo, al fin, dicen que una noche, no pudiendo resistir más esa pasión que era mucho más fuerte que su fe, decidió matarse ante el silencio del amado. Debió ser horrible. Dicen que un mes después, una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. A esta aparición siguieron otras, hasta que las superiores prohibieron la salida de las monjas a la huerta, después de puesto el sol, claro. Hasta aquí llegaba el relato de la abuela, y no daba detalles. Pero yo con la terrible imaginación puedo reconstruir la mortal escena. La muchacha seguramente cogió un cordón, y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte, a pesar de que su cuerpo, a causa de la pasión y los ayunos, se había hecho frágil y pálido. Se hincó ante el crucificado, a quien pidió perdón por no poder llegar a desposarse al profesar, y se fue a la huerta del convento y a la fuente. Ató la cuerda a una de las ramas del durazno y volvió a rezar pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer y al amado mestizo por abandonarlo en este mundo. Se lanzó hacia abajo. Sus pies golpearon el brocal de la fuente y allí quedó basculando, balanceándose como un péndulo blanco, frágil, movido por el viento. Al día siguiente, probablemente la madre portera, que fue a revisar los gruesos picaportes y herrajes de la puerta del convento, la vio colgando, muerta. El cuerpo ya tieso de María de Alvarado habría sido bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento. Como en la leyenda colonial que hoy escuchamos, hay muchos relatos de apariciones de monjas. Tal vez esto se deba a que, como señala el historiador Fernando Jorge Soto Roland en su monografía El fantasma victoriano, aproximación histórica a la creencia popular, la sociedad estaba sometida a una rígida moral basada en la represión del instinto, el pudor, los prejuicios sociales y la apariencia. Las leyendas de fantasmas reunían todos esos valores. El honor familiar era esencial, de modo que los miembros de la familia, sobre todo las mujeres, debían comportarse siempre como estaba establecido. La mujer debía ser honesta y parecerlo, y aspirar a hacer un buen matrimonio. No obstante, los matrimonios debían ser convenientes, es decir, entre personas de un mismo estatus y con una renta parecida, pues de lo contrario, el prestigio y el patrimonio del grupo familiar más destacado quedaban dañados para siempre. En el supuesto de que se produjera una unión inconveniente, la familia debía guardar las apariencias para evitar los rumores, por lo que se exigía a los miembros de la misma mantener el silencio. Debían ocultarse otro tipo de manchas familiares, como la existencia de un suicida, un asesino. Esos secretos de familia mantenían el honor del apellido y permitían poder casarse bien y conservar el reconocimiento social. Soto Roland considera que el fantasma decimonónico se convierte en una doble amenaza. Por un lado, rompe con los límites racionales rígidos impuestos por las leyes positivas de la naturaleza, consiguiendo crear un estado emocional que es capaz de alcanzar el más sentido terror, por medio de extravagantes efectos de luz y escenas extrañas. Por otro lado, tanto en la literatura como en la tradición oral, el fantasma decimonónico irrumpe fracturando el secreto burgués, violando lo íntimo, lo no dicho, al hacer públicos los secretos inconfesables de una familia. Las apariciones piden, denuncian, exigen, desenmascaran una intimidad hipócrita, egoísta y morbosa, que el grupo se ha cuidado muy bien de resguardar. El fantasma que vaga eternamente en el universo material de sus antiguas posesiones, el que exige plegarias o atenciones espirituales a sus deudos, el que denuncia sus propios crímenes con lamentos y visiones espantosas, o el que manifiesta un dolor infinito por un amor prohibido o no correspondido,
recrea las ambigüedades y dramas privados que la sociedad burguesa no pudo evitar cayeran en el dominio del rumor. Según una leyenda inglesa, la mansión más pavorosa es la conocida como la Rectoría de Borley, en Essex. Se cuenta que en el monasterio tuvo lugar un acto vergonzante. Uno de los monjes huyó con una monja. Los fugitivos fueron capturados junto con el chofer de la carroza en la que intentaron escapar. El monje fue ahorcado, el chofer decapitado, y la monja encapsulada viva en las paredes del monasterio. Según la creencia popular, de los 3 fantasmas, la monja es la que se aparece con más frecuencia. Concretamente, cada 28 de julio realiza un recorrido por el exterior de la casa. Incluso en la actualidad, numerosos curiosos acuden cada año en esa fecha para ver a la monja. El 27 de agosto apareció en la página electrónica del diario chileno El Mercurio la siguiente nota: Fantasma de monja conmociona a Colegio Providencia. Espíritu corresponde a la fundadora del establecimiento educacional. La presencia fantasmal de una monja tiene conmocionados a los alumnos y docentes del Colegio Providencia. El espíritu de la religiosa fue apreciado por varios estudiantes durante la toma del establecimiento, que está ubicado en la calle Mata. De acuerdo a los antecedentes recabados por este diario, es común su presencia y sería de la Madre Febronia, fundadora del establecimiento. Fenómeno que no es temido en el plantel, sino que al contrario, lo ven como una protección. En todo caso, no temen a la presencia de la religiosa, ya que entre las generaciones de alumnos es conocida esta historia y al tratarse de una monja que estuvo preocupada por los niños, no sienten ningún miedo, aunque sí algún grado de inquietud por ser un fenómeno paranormal. No obstante, también apareció en el colegio una segunda presencia fantasmal, que no está identificada, pero que fue captada casualmente en una fotografía que muestra el rostro de un hombre calvo y de barba. Pablo Arismendi, alumno de 4º año del Colegio Providencia, recordó que durante la toma vieron un bulto que se desplazaba por los pasillos, que correspondería por la forma a la religiosa. Mientras que Brian Tovar, otro estudiante del colegio, relató que la sombra que se mueve por el establecimiento es de color negro y mide cerca de 1,80 m. Óscar Arancibia, otro alumno de 4º año del Colegio Providencia, comentó que incluso vio un espíritu que molestaba a un compañero, pues estaba detrás del cuerpo del muchacho y parecía moverse, incidente que ocurrió en una puerta que da a la calle Valdivia. También cuentan que son comunes los ruidos y golpes en distintas partes del colegio, ya que se cierran las puertas cuando alguien se acerca, lo que ocurre preferentemente en el baño y la cocina. Respecto a la presencia fantasmal del hombre, Pablo Arismendi contó que una compañera sacó una fotografía hacia una sala en la noche, y al observarla, se ve la cara de una persona en la puerta. Los alumnos explicaron que la fotografía muestra claramente el rostro de un hombre de barba en que sobresale su nariz, aunque desconocen quién puede ser. Además, en ese lugar muchas veces sintieron ruidos o vieron una sombra en el pasillo. La directora del Colegio Providencia, Eliana Olivares, reconoció la presencia del espíritu de la religiosa, Madre Febronia, que confirma como quien fuera directora y fundadora del establecimiento hace más de 3 décadas. Si bien reconoce que nunca ha sido testigo de un fenómeno paranormal, recuerda que durante una remodelación los trabajadores contaron de su aparición. En todo caso, explicó que nadie le tiene miedo a la monja, porque decimos que ella cuida al colegio. Sí, a los niños durante la toma les decíamos que ellos debían portarse bien porque ella estaba vigilándolos. En tanto, la docente de computación, Juanita Olmedo, dijo que durante la paralización estudiantil jugó el rol de profesora, y fue cuando los alumnos le mostraron una fotografía en que sale una presencia fantasmal que fue captada en la noche, descartando un montaje de los estudiantes. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.